Bien, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a dar paso a lo que sería una breve descripción sobre la biología molecular enfocada en la parte de lo que nos interesa a nosotros, que es la genética médica. Vamos a comenzar con la definición. La biología molecular no es más que la parte de la biología que se encarga básicamente de estudiar todos los procesos que se desarrollan en los seres vivos, pero siempre, como su nombre lo dice, desde un punto de vista molecular, o sea, que estudian las macromoléculas que son los ácidos nucleicos y proteínas que ya más o menos hemos mencionado en videos anteriores. Entonces, aquí con esta pequeña imagen vamos a hacer un resumen de lo que habíamos mencionado o de lo que habíamos dado como introducción en la pasada clase. Bien, recuerde que dijimos que luego de las leyes de Mendel, en 1865, donde se establecen ya las bases o se sientan las bases para lo que es la genética médica moderna que conocemos y que por eso se le considera él el padre de la genética, vinieron otros aportes de diversos autores y uno de ellos importantes son los aportes de Watson y Crick, que recuerde describieron el modelo que nosotros actualmente conocemos como la forma que tiene la doble hélice del ADN o que tiene el material genético como tal. Ellos describieron en ese modelo eso que ya mencionamos, y es que el ADN se encuentra en forma de una doble hélice, o sea que está formado por dos cadenas, esas dos cadenas se encuentran unidas a través de enlaces y luego entonces esas dos cadenas unidas se encuentran enrolladas sobre sí mismas como una espiral. Bien, entonces habíamos dicho que ese material genético se encontraba súper condensado dentro del núcleo celular para almacenar la mayor cantidad de información posible. Entonces, ¿cómo lo hace? Decíamos que la doble hélice del ADN se enrollaba sobre unas proteínas que se denominan histonas. Fíjese aquí, estas estructuras de acá son las histonas, que hay de diferentes tipos, H2H, H2B, H3, H4. El ADN se enrolla sobre las histonas y sigue para seguir enrollándose sobre otras histonas. A esos giros o unión entonces entre material genético y proteínas histonas se le conoce como nucleosomas. Nucleosomas. Luego entonces esos nucleosomas se van a condensar aún más, o sea que se van a enrollar sobre ellos. Aquí tenemos. Bien, ya entonces la estructura que sea formada por ese superenrollamiento de los nucleosomas es lo que se denomina cromatina. Recuerde que la cromatina es la esencia del cromosoma, o sea, es el elemento que forman los cromosomas. Bien, o sea que básicamente los cromosomas son cromatinas bien condensadas. Ahora vamos a tener dos tipos de cromatina diferentes. Tenemos lo que se denomina heterocromatina, la vamos a poner acá. Hay dos tipos de cromatina, una heterocromatina y una eucromatina. La heterocromatina es el tipo de cromatina que se encuentra muy condensado y que por lo tanto es inactivo en cuanto a procesos de transcripción, o sea, no transcripción para la heterocromatina. Y esa heterocromatina forma el 10% de ese material genético. Ahora, ¿toda la heterocromatina es no transcripcional? No. Vamos a dividir la heterocromatina en dos grupos diferentes. O sea que vamos a tener dos tipos de heterocromatina. Una que se denomina heterocromatina constitutiva y otra que se denomina heterocromatina facultativa. La heterocromatina constitutiva es la que nunca está en disposición de transcripción, o sea, esa es no transcripcional como ya habíamos dado en la definición, mientras que la facultativa en algunos casos puede pasar de ser no transcripcional a ser transcripcional. ¿A qué se debe todo esto? Y lo vamos a ver ahora con la parte de la eucromatina. La eucromatina será entonces el 90% restante de ese material genético, es transcripcional, o sea que sirve para la replicación, transcripción y demás. De ese 90%, la parte que es transcripcional es solamente un 10%, o sea que el otro 80%, al igual que la heterocromatina, es no transcripcional. Bien, para ser transcripcional necesito una serie de requisitos y dentro de ellos el más importante es la acetilación del ADN. ¿Por qué la eucromatina es transcripcional? Porque está mucho menos condensada y porque el material genético y sus proteínas histonas están acetilados.
Acetilación acá para nosotros, en estos términos de biología molecular, será sinónimo de activación del ADN para que sea replicable. Una forma fácil de aprendérselo es que la A de acetilación es la misma A de activación. Bien, todo lo contrario a cuando el ADN se encuentra en forma no transcripcional muy condensado y se encuentra metilado. La metilación inactiva el material genético para su transcripción. Una forma fácil de aprendérselo sería la M de mute, de silencio. Silencia el material genético para que sea no replicable. Bien. Entonces ya usted sabe que esa cromatina entonces se sigue enrollando sobre sí misma hasta que da lugar a lo que son los cromosomas, que ya hablamos de ellos. Entonces, pasando ya directamente a lo de la biología molecular, vamos a tener aquí lo que es el dogma central de la biología molecular. Estas son las bases, los pilares sobre los cuales se fundamenta lo que nosotros vamos a estudiar en el transcurso de este video. El dogma central de la biología molecular hace referencia a una serie de pasos que tienen como finalidad la producción de aminoácidos y por lo tanto la síntesis de proteínas. Esa es la finalidad del material genético. Recuerde que el material genético almacena información, que esa información lo que la necesitamos para la síntesis de proteínas. Entonces, ¿en qué se basa el dogma central de la biología molecular? Bueno, aquí usted tiene el material genético, que recuerde se encuentra almacenado en el núcleo en forma de ADN. El primer paso del dogma central de la biología molecular es la replicación. Fíjese que usted tiene una flecha que da la vuelta sobre el mismo ADN. ¿Por qué? La replicación es usted multiplicar la cantidad de ADN que usted tiene. ¿Por qué es necesario este paso? Bueno, imagínese que usted tiene aquí una célula. Esa célula tiene su núcleo y dentro de ese núcleo hay material genético. Cuando una célula se divide, siempre hemos visto que da como resultado a dos células hijas exactamente idénticas. Pero, ¿cómo es posible que si, por ejemplo, vamos a tomarlo de forma numérica, si esta célula de acá tiene 24 hebras de ADN, cuando ella se divide en dos células hijas, les dará 12 y 12 a cada una, pero recuerde que el fundamento dijimos es que ambas células hijas sean idénticas a la célula madre, y eso no quiere decir solamente de forma visual, de forma fenotípica, sino también de forma genotípica, o sea que cada una de sus hijas también deberán tener 24 hebras. ¿Cómo usted hace eso? Mediante la replicación. Este paso de la replicación sucede antes de la división en el ciclo celular, y entonces esa célula madre, antes de dividirse, primero multiplica su material genético y en vez de 24, ahora tiene 48. Entonces, cuando se divida, dará 24 y 24. Y es así como entonces ambas células hijas serán idénticas a la madre, incluso en el aspecto genotípico, en la carga genética. Bien, ese es el primer paso. El segundo paso es usted convertir ese ADN en ARN y a eso se le denomina transcripción. Convertir ADN en ARN se denomina transcripción. Un dato importante aquí, y es que algunas veces, y esto también es importante para la correlación clínica, podemos hacer lo que se denomina transcripción inversa. La transcripción inversa, como su nombre lo dice, es lo contrario, es usted llevar ARN a ADN. Como correlación clínica principal tenemos aquí el VIH o virus de la inmunodeficiencia humana, que posee una enzima que se llama transcriptasa inversa, que toma su material genético en forma de ARN y lo convierte en ADN para entonces invadir el material genético del huésped. Luego, y sería ya el último paso, o uno de los últimos pasos, usted tiene la conversión de ARN en aminoácidos, proteínas, y a eso se le conoce como traducción. Usted traduce el material genético ARN, lo convierte en aminoácidos que luego formarán proteínas. Entonces, los tres procesos básicos del dogma central de la biología molecular, repitiendo, son replicación, transcripción y traducción. Entonces vamos a describir de forma individual cada uno de esos procesos. Aquí lo tenemos de nuevo, en la transcripción y la traducción. Entonces vamos a comenzar con la replicación. Vamos a tomar el ADN, el material genético,
y lo vamos a multiplicar. ¿Qué pasa? Dijimos ahorita que según el modelo de Watson y Crick, el ADN tiene forma de doble hélice. Es una doble cadena, como esta de acá, unida, enlazada, en medio y girada sobre sí mismo. Bien, aquí tenemos. Entonces, para usted comenzar a replicar el material genético, lo primero que necesita es quitar esos giros que se encuentran sobre el ADN. Entonces, una de las cosas principales sobre la replicación es que nosotros necesitamos conocer una serie de enzimas que integran ese proceso y que cada una posee o tiene una función específica. O sea, se encargan de hacer algo específico durante el proceso de la replicación. Entonces tenemos que conocer cada una de esas enzimas. Bien, y aquí las tenemos todas. Vamos a ir mencionando su función y en el paso en que intervienen durante la replicación. El primer proceso acabamos de mencionar es desdoblar, o sea, desenrollar esos giros que tiene el ADN sobre sí mismo, según el modelo de Watson y Crick. Y para esta función tenemos una enzima que se denomina topoisomerasa. La topoisomerasa desenreda, o sea, desdobla esa doble hélice del material genético. Ya que la tenemos lineal, como el dibujo que hicimos acá, entonces el siguiente paso es usted separar esas dos cadenas. Aquí el material genético original, fíjese, son estas cadenas oscuras. Entonces mire cómo esta enzima que se denomina helicasa es la encargada de separar la doble hélice y entonces la doble cadena. Entonces tengo aquí una cadena debajo y tengo una cadena superior que han sido divididas a través de la helicasa. O sea que la helicasa es como una tijera que va cortando en medio estos enlaces. ¿Dónde? ¿Pasa en un lugar en específico? Bueno, mire, la replicación en las eucariotas, como las células que poseemos nosotros, tienen una característica sumamente importante y es que la replicación ocurre en muchos lugares diferentes al mismo tiempo. Esto con fines de adelantar el proceso. Se ha descrito que, por ejemplo, en algunos tipos de células, el tiempo promedio que dura la replicación es de aproximadamente 8 horas. Y esto es gracias a que la replicación no va de un extremo del ADN al otro, sino que comienza en varios puntos diferentes. Recuerde que dijimos que el material genético que contiene el núcleo es sumamente largo, aunque se encuentra ahí dentro súper enrollado. Entonces, si usted necesita replicarlo por completo, si lo hace en varios orígenes diferentes, entonces se facilita el proceso. Es como si estamos en un proceso de asfaltado de una carretera, entonces yo no solamente comienzo de un punto al otro, sino que comienzo en ambos extremos y nos juntamos en el centro. Y así acortamos el promedio de tiempo a la mitad. Bien, entonces a los puntos como este de acá, donde la helicasa corta y separa y donde se va a comenzar a producir la replicación, se le conocen como origen de replicación. Si usted se fija, forman en este dibujo de acá como una especie de círculo. A eso se le conoce ahí como burbuja de replicación u horquilla de replicación. Ahí sería el punto donde está sintetizándose nuevo material genético. Bien, entonces, lo siguiente es, cuando usted separa la doble hélice a través de la topoisomerasa, primero la desenrolla y luego la separa en el medio con la helicasa, ¿qué pasa? Es como si usted tomara, por ejemplo, una goma, la girara sobre sí misma. Cuando usted la suelta, ¿qué hace esa goma? Vuelve a su posición original. Entonces, el material genético igualmente, como esa goma, tiende a volver a su posición original. Entonces, para que no vuelva, usted tiene una serie de proteínas, que son estas de acá, que se denominan proteínas SSB o proteínas fijadoras. Cuando la helicasa corta la mitad, esas proteínas SSB se unen en ambas cadenas y la mantienen fijas para que no vuelvan a unirse. Bien, entonces, ¿qué sigue ahora? Ya podemos comenzar el proceso de la replicación. ¿Cómo se llama la enzima encargada de la replicación del material genético? ADN polimerasa. Es la principal. ¿Qué pasa con la ADN polimerasa? Que tiene una serie de características, o vamos a decir mejor, requisitos. El principal requisito del ADN polimerasa es que, bueno, fíjese, mire lo siguiente. El material genético
aparte de ser una doble cadena enrollada sobre sí misma, según el modelo de Watson y Crick, también ese material genético es antiparalelo. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene una cadena que va en sentido 5', 3', y entonces la otra cadena que está unida a él va en sentido contrario, de 5' a 3'. Antiparalelas. Fíjese aquí, por ejemplo, la cadena superior va de 3 a 5, mientras que la cadena inferior va de 5 a 3. Entonces, ¿qué pasa con la ADN polimerasa? Que siempre necesita sintetizar siguiendo la cadena en sentido 3, 5. O sea que ella está sintetizando aquí en este sentido. O sea que va caminando detrás de la helicasa. La helicasa va cortando y la ADN polimerasa detrás va sintetizando en sentido 3, 5. Por lo tanto, sintetizará una cadena que va en sentido contrario, que es 5, 3. Bien, importante que entiendan esa porción ahí. Entonces, eso da como resultado que yo tenga dos formas diferentes de sintetizar mis nuevas cadenas y que por lo tanto tengo que definir y separar ambos moldes. Las cadenas del material genético que yo estoy separando van a servir como moldes para yo sintetizar nuevo material genético. O sea, es como si yo separara estas dos hebras de acá y ahora tengo una acá y una acá y las voy a usar como molde. Entonces yo voy a sintetizar cadenas nuevas sobre cada una de ellas y al final tendré que mi material genético duplicado. Ya no es una doble cadena, tengo dos dobles cadenas. Eso es lo que se denomina replicación, a grosso modo. Entonces aquí, si usted se fija en los colores, y aquí también se lo ponen de colores diferentes, me da otra de las características del material genético y aquí específicamente la replicación. Y es que la replicación es un proceso semiconservativo. ¿Qué quiere decir semiconservativo? Lo que acabamos de mencionar. Las dos hebras o los dos ADNs nuevos que acabo de sintetizar, cada uno tiene una cadena roja que es esta, que pertenece al material genético viejo, al que le dio origen, y una cadena negra, que es la cadena nueva sintetizada sobre esa que fue utilizada como molde. Entonces, ese es mi conservativo porque conserva una cadena del material genético original y tiene una cadena nueva, igual el otro. O sea que la replicación es un proceso semiconservativo. Bien, entonces, la cadena superior, como la ADN polimerasa va en sentido 3,5 y también lo hace la helicasa, entonces esa ADN polimerasa, mientras la helicasa no se detenga, ya puede seguir sintetizando sin problemas. Y por eso a la cadena superior se le conoce como cadena adelantada, porque siempre va detrás de la helicasa, nunca se detiene. Mientras que a la cadena inferior, que es esta de acá, se le conoce como cadena atrasada. ¿Por qué cadena atrasada? Volvemos a la parte aquí del antiparalelismo. Como aquí va en sentido 3,5, aquí la cadena va 5,3. Y dijimos que uno de los requisitos de la ADN polimerasa es que necesita sintetizar siempre en sentido 3,5. O sea que aquí debajo en esta cadena va a sintetizar en este sentido. O sea, desde donde está la helicasa hacia detrás. Eso quiere decir que si comienza aquí en este punto, donde está la helicasa, sintetiza todo este segmento, luego entonces tiene que hacer una pausa, esperar que la helicasa corte otra porción y comenzar aquí de nuevo entonces a sintetizar hacia detrás. O sea que la cadena de abajo se va sintetizando por partes, por fragmentos, y a esas partes o fragmentos mediante los cuales usted sintetiza la cadena inferior se le conoce como fragmentos de Okazaki. Bien, entonces ahora, ¿cómo yo sintetizo la cadena inferior? Que aquí sí necesito ya otras enzimas que me ayuden, porque aquí recuerde que abajo no es directamente, sino por porciones. Entonces lo primero es que la cadena inferior, para poder adherirse, la ADN polimerasa a su sitio específico, y también lo hace en la cadena superior, necesita un punto que ella reconozca. Pero ese punto no se encuentra de forma natural en el ADN, sino que necesito una enzima que se llama primasa, que sintetiza un pequeño fragmento de material genético, que es el que tengo aquí de amarillo, que se denomina primer o cebador, por eso primasa.
Entonces, ¿qué es ese primer o cebador? Es ARN. Fíjese, aunque estamos replicando, aquí yo necesito un pequeño fragmento de ARN, que claro, luego será eliminado. Entonces, ese fragmento de ARN, que es el primer o cebador, le indica a la ADN polimerasa dónde debe fijarse, dónde debe unirse. Bien, en este caso, tenemos un punto aquí, un ejemplo, pero lo tenemos aquí de nuevo. Fíjese, imagínese que ya ese material genético o esta enzima, la primasa, sintetizó el primer o cebador, lo puso acá. Entonces llegó la ADN polimerasa y comienza a sintetizar donde encuentra el primer, hacia detrás. Mire la flecha de acá. Comenzó a sintetizar. Sintetizó un fragmento de Okazaki. Perfecto. Se quita, vuelve a esperar, identificar otro primer y comienza a sintetizar otro fragmento de Okazaki. Y así sucesivamente. Bien. Entonces, por eso debe tener pendiente esta parte, que es un poquito diferente a la cadena superior, que es más sencilla. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, recuerde que como aquí se va formando por partes, yo necesito que al final todos esos pequeños fragmentos estén unidos formando una única cadena y ahí entra en acción la ligasa. La ADN ligasa es la enzima que se encarga de unir mediante enlaces los fragmentos de Okazaki. Bien, fragmentos de Okazaki. Por último, para no tener ningún error durante la replicación del material genético, pues yo necesito que ese primer que yo sinteticé en principio sea eliminado, porque yo no puedo tener una molécula de ADN con, por ejemplo, uracilos dentro de su estructura, porque el uracilo es exclusivo del ARN, o sea que yo necesito eliminar ese ARN, que es el primer, y sustituirlo por un fragmento de ADN. Y eso lo hace la ADN polimerasa 1. Bien, entonces recuerde, la polimerasa 3 sintetiza la cadena. La polimerasa 1 entonces elimina el primer y lo sustituye por ADN. Bien, básicamente esas serían las funciones de las enzimas y cómo ocurre el proceso de la replicación. En este dibujo de acá entonces vamos a hacer otro ejemplo, vamos a resumirlo rápidamente. Primero tenemos acá la topoisomerasa, que desdobla la doble cadena de ADN. Luego tenemos aquí cortando a la helicasa. Bien, luego tenemos acá unidos a las cadenas, a las' SSB o proteínas fijadoras. Bien, recordando que la cadena es antiparalela, va en sentido 3', 5', y la de abajo va en sentido contrario, y que siempre se sintetiza la ADN polimerasa siguiendo 3', 5'. O sea que la ADN polimerasa viene acá y comienza a sintetizar la otra cadena nueva. Mientras que debajo, aquí recuerda, estaría la ADN polimerasa 3. Mientras que debajo entonces el proceso es diferente. Yo voy en este sentido. Pero primero necesito aquí un primer y ese primer me lo va a dar ¿quién? La primasa. Luego viene la ADN polimerasa 3, sintetiza un fragmento de Okazaki y luego entonces viene la ligasa y va uniendo esos fragmentos de Okazaki. Por último, el primer de acá tiene que venir la ADN polimerasa 1, quitar ese primer y sustituirlo por ADN. Entonces, básicamente eso es lo más importante, recordar las enzimas que participan en el proceso de replicación y cuáles son sus diferentes funciones. Al final, ¿qué usted tiene? Dos cadenas, o sea, dos materiales genéticos idénticos al que le dio origen, pero con una cadena vieja que sirvió de molde y una cadena nueva. Por eso es semiconservativo, pero es exactamente el mismo material genético. ¿Por qué? Recuerde aquí lo del apareamiento de las bases nitrogenadas, lo que se denomina complementariedad de base nitrogenada. Aunque usted está sintetizando una cadena nueva, no importa porque, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí usando
usando las bases nitrogenadas. Vamos a imaginar que aquí lo que hay es una adenina, aquí hay timina, adenina de nuevo, citosina, guanina. Esa es una cadena que usted separó. Ahora, cuando usted quiere sintetizar una cadena nueva, usando la de arriba como molde, usted simplemente tiene que guiarse por la complementariedad de bases. Y eso es lo que hace ese mecanismo de la biología molecular, esa replicación. Y es que va simplemente, ¿qué hace la ADN polimerasa? Ella va jugando con los nucleótidos y dice, la cadena molde aquí tiene adenina, entonces mi cadena nueva para unirse aquí debe tener timina. La cadena molde tiene timina, yo tengo que poner aquí una adenina, siguiendo siempre la complementariedad de bases. Aquí, si hay citosina pongo guanina, si hay guanina pongo citosina, y fíjese entonces que la cadena es aquí, y recuerde que es antiparalela y cumple la complementariedad de bases.